Buenos días, ingeniero Loncan. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro proyecto Arreglo. Comenzamos con la clase. Se crea una variable tipo arreglo de objetos para instancia de la clase arreglo, que es tipo string. Luego de eso se crea una variable que sirva como contador de datos. En esta ocasión vamos a usar el constructor getter y setter al arreglo. Después de eso, agregamos una nueva instancia de la clase arreglo. El dato se escribe dentro de la instancia de la clase. Evaluamos que aún existe espacio en el arreglo, agregamos la instancia arreglo, incrementamos el registro de incrementamos los datos. Creamos el método listar. En una extensión de la clase. La variable modLista se agrega en el elemento mediante una estructura for que inicia en la posición 0, que es menor al contador de datos y es incrementado. Luego en el JFrame principal se crea una extensión de la clase. Se crea un objeto de la clase arreglo. En el JFrame principal vamos a usar dato, un campo de texto, los botones agregar, editar, eliminar, buscar y limpiar. En el botón agregar, mediante el setModel, ponemos modLista y la lista tiene validez. En agregar se recupera el campo de texto con el método agregar. Registramos datos con el objeto arreglo y con el método listar agregamos a la lista. Le doy pase a mi siguiente compañero. Con la continuación de la explicación que ha dado mi compañera, iniciaremos en arreglo, lo cual empezaremos con el botón editar. Se crea el método editar con una extensión entera de posición y un string donde la posición es igual a dato. Pasando al JFrame, se crea una condicional donde la posición es diferente de -1. Que al seleccionar el dato se puede introducir un nuevo dato. Donde el método editar y el método listar. Entonces, si no se selecciona un dato, se mostrará un mensaje donde te pida seleccionar datos. Terminando con esto, le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, nos vamos en arreglo, en eliminar. Bueno, se crea una estructura for. Bueno, se crea una extensión inPost, como vemos acá. Luego se crea una estructura for, en la cual donde la variable j, a esta de acá, es igual a la posición menor al contador de datos -1 y es incrementado en JFrame. Bueno, se crea una condicional si la posición es diferente a -1 con el obj arreglo. Y mediante el método eliminar y listar, entonces se mostrarán un mensaje donde se debe seleccionar un dato. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, nos vamos al método buscar.
En el método buscar se crea una estructura for donde la variable j es igual de la variable j es igual a 0 y j es menor a la variable del contador de objetos de datos y j es incrementado. Dentro de la estructura for se crea una condicional donde el arreglo debe ser igual al dato. Con esto retorna el dato y la posición. Vamos al JFrame. En el JFrame se crea un cuadro de mensaje donde se pide introducir el dato a buscar. Para buscar el dato, importamos el método buscar con una condicional donde si la posición es diferente de -1, entonces si no se selecciona ningún dato se muestra un mensaje donde se dice dato no encontrado. En el método limpiar decimos que el contador de datos es igual a 0. Entonces llamamos en el JFrame llamamos al método limpiar y al método listar, donde al seleccionar el botón limpiar limpia todos los datos registrados en la lista. Bueno, esa sería toda la explicación de nuestro proyecto arreglo.